Jóvenes, buen día, ¿sí me oyen? Buenos días, profe. Buenos días. Miren, aquí dice que somos 10, dejen nada más que se conecten más y luego ya. Para Ok. iniciar. Estoy hablante. ¿Sí le han oído esto, jóvenes? Yo sí, profe. Ah, ok. ¿Los demás? Sí, quién sabe. Creo que hay una Creo que opción sí. para levantar la mano, pero no tengo idea dónde es. Y no sé si les salga a ustedes. Pero ¿eso para qué? Ah, ya. Se supone que la idea es para no hablar todos al mismo tiempo y que se sature el audio. Le pican ahí en levantar la mano y luego ya pues el que levante la mano se supone que habla, ¿no? Tal cual como en el salón. Ah, A ver, ¿pero dónde está? buena pregunta. A mí no me salen, no sé. Su compañero Brian creo que ya lo sacó, a ver. Se puede también Mira, con ¿me los escuchas? con las reacciones, ¿no, profe? Ah, ok. Sí, con lo que... Así cuando alguien quiere participar, nomás le aprieta aquí o esta de acá. Acá abajo, ¿ah? Ya. Acá. Miranda, Ya no puedes pasar, es correcto. A ver, ok. Somos 14, no sé si los demás vayan a entrar. Lo que podemos hacer es, voy a compartir una pantalla y luego les voy a empezar a explicar el estudio de caso. Y en ese inter, pues que ustedes silencien sus micrófonos. Ah,
porque luego escucho ahí a su mamá, etcétera, ¿no? No hay lío, pero es para que ustedes me oigan. Bueno, voy a empezar a compartir una pantalla y ustedes me dicen si no hay problema a la hora de verla. Ok. Sí se ve. Ok. Bueno, ¿me escucho? Sí. Ok. Bueno, a ver, ok. De los dos videos que les puse, ¿hay alguna duda? Ok. Ok, fíjense bien. Bueno, voy a empezar a explicarles lo que es el estudio de caso. Exactamente esto que les voy a explicar es lo mismo que ustedes tendrían que hacer con el proyecto para ese tema. La idea del proyecto es la siguiente. Es que originalmente es encontrar perdón, un recibo de una tarifa donde se cobre factor de potencia, una tarifa en media tensión o en alta tensión y trabajarlo, pero pues por la situación medio complicada, lo que podemos hacer es trabajar con uno de los proyectos que tengan alguno de sus compañeros de integradora donde se trabaje factor de potencia. Creo que por ahí se me hace que es Miriam y Axel los que tienen ahí algún proyecto o sea, donde tienen el factor de potencia bajo. Entonces, Sí, es el de nosotros. ok. Entonces, trabajar con el recibo de ellos y con el diagrama unifilar de ellos. Y pues prácticamente estaríamos haciendo o ayudándoles a ellos a hacer esa parte del proyecto de su integradora. Pero bueno, nosotros lo modificaríamos a trabajar con diferentes factores de potencia y ellos pues que seleccionen uno, ¿no? Pero la idea sería esa. Entonces, ahorita lo empezamos a ver y ya cuando lleguemos o ya que lo veamos por completo, entonces ya vemos de qué manera ellos les pueden pasar la información y ellos que pueden presentar en integradora, ¿no? Ah, ok. Sí, entonces, bueno, la idea es la siguiente. Se supone que ya de todo lo que vimos, hay, ¿cómo se llama? Cuando se mejora el factor de potencia, ahorramos o reducimos pérdidas en cables y reducimos pérdidas en el transformador y nos liberamos del recargo y tenemos la bonificación si es que lo mejoramos a más del 90%. Entonces, la idea es, bueno, ¿cómo trabajamos esto en un sistema eléctrico real? Bueno, la idea sería, bueno, nosotros tenemos la siguiente información. Tenemos este recibo. ¿Sí ven el recibo? Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Es un recibo, bueno, es de antes, obviamente, entonces, si se fijan bien en la presentación que tenía anteriormente, la tarifa es HM, que ahora sería el GDMTH, ¿sí? No, no se está, no se está viendo el recibo, profe, nomás el análisis. A ver, entonces, déjenme ver. Sí. Ah, ya sé qué. Déjenme. Ahí ya. Sí, ya. Ya. Ok. Bueno, si se fijan, este es el recibo. Aquí le voy a dar zoom.
Está les decía, en tarifa HM, que ahora es GMTH, tiene una carga conectada 228 y la demanda contratada 228. Él pagaba en ese entonces, que fue hace quién sabe cuándo, el 2006, 70,000 pesos de luz. Es Forestal Vizcaya, es un aserradero. Entonces, de aquí, bueno, los recibos anteriormente venían así, ahora, pues dependiendo de la tarifa se parecen. Vienen los kilowatt hora base, intermedio y punta. Entonces, en la tarifa HM, igual que en la GMTH, es periodo horario, y aquí venía hasta semipunta, pero bueno, no tenía nada. Entonces, se fijan, el consumo era 11,000 en base, en intermedio 40,000 y en punta 3,000. El mayor consumo era en intermedio. Y luego viene kilowatt base, intermedio y punta. Si se fijan, es kilowatt hora es consumo y kilowatt pues es la potencia que se tenía conectada en ese momento. De igual manera, pues tenemos más carga conectada en intermedio. Y los kVARH de 14,000. Y en este punto, si se fijan, tengo un factor de potencia de 96. Esto fue después de que terminamos el proyecto. El proyecto de nosotros inició aquí arriba. No sé si se fijan, aquí en octubre de 2005, el factor de potencia estaba en 87. Es decir, venía mal desde julio 88, agosto 88, etcétera. Se corrigió y a partir de ahí ya, pues ya está bien, ¿no? Nosotros la idea de hacer este proyecto es trabajarlo aquí. Trabajarlo cuando estaba mal, ¿no? En 87. Entonces, antes el recibo, era lo que les decía, venía, por ejemplo, energía en base, 11,000. ¿Qué es lo que hacían? Multiplicaban los 11,280 que están aquí por lo que costaba el kilowatt hora base en ese entonces, que era 0.57 centavos. Y entonces me da, si yo lo multiplico, me da el total en dinero de la energía en base. Lo mismo en intermedio, que costaba más, 71, y en punta costaba 2 pesos con 20 centavos. De demanda facturable tenían 152 kilowatt, y en ese entonces la demanda facturable costaba 115 pesos cada kilowatt. Entonces multiplicaban esto y les daba la demanda. Cuando ustedes multiplican 11,280 por 0.57, esta otra y la suman da 43,377, que es el cargo por energía. El cargo por demanda sale de multiplicar 152 por 115.89 y de demanda me están cobrando 17,000 pesos. Luego el cargo del 2% de baja tensión, suman estos dos, le sacan el 2% y es esto, ¿sí? Y luego aquí, como el factor está bien, pues la bonificación son 1,119, que estos se restan, por ahí tiene el menos. Hacen la suma, le restan esto y da esto, ¿no? Bueno, aquí el punto es, imagínense un recibo donde todo venga igual, pero aquí el factor de potencia sea malo, ¿no? Sea 80, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la primera parte, tener el recibo perfectamente. Entonces ahí necesitaríamos que en el equipo de Miriam, pues tuvieran el recibo, que sí lo tienen, entonces, para poder empezar a trabajar. Entonces, lo primero sería eso. Sí tenemos el recibo. Perfecto. Bueno, lo tengo yo. Ok, con eso. Esa sería la primera parte. Ahora, partiendo de ahí, vamos a analizar el diagrama unifilar del sistema. Esto es importante. Aquí el diagrama unifilar, pues, está hecho ahí medio pirata, no está hecho con el AutoCAD, pero bueno, básicamente este era el recibo. Es bueno, la cometida, etcétera. Aquí está el transformador, que las subestaciones son de 500 kVA. Ese es un dato que tengan por ahí, anótenlo en algún lado porque lo vamos a utilizar. Y luego, el cable, eso es importante, del transformador a mi primer tablero mide 15 metros. Si se acuerdan en el video de ahorro de pérdidas en cables, les comentaba que si el cable medía menos de 50 metros no se hacía, porque los ahorros serían muy poquitos. Entonces, como aquí mide 15 metros, ese cálculo no se va a hacer. Pero necesitaríamos saber qué distancia hay del transformador al primer tablero en el proyecto de Miriam. Profe, una duda. Con el recibo de Miriam, nosotros vamos a trabajar con el factor de potencia que nosotros asignemos. Así es. Bueno, el factor bajo, pues es el que ven en el recibo. Y de ahí la idea sería trabajarlo, que un equipo lo trabajara con .9, otro con .91, etcétera, ¿no? Para que cada quien
tuviera un factor diferente y lo corrigiéramos a un valor diferente. Ok. Si se fijan en el sistema o el diagrama unifilar de ahí de Forestal, son básicamente dos tableros grandotes, este primer tablero que está aquí y este otro tablero que está acá. Cada tablero, si se fijan, bueno, son 440 volts y aquí dice 3 fases, 3 hilos, lo cual implica que puede estar en estrella, sí neutro o en delta. Eso no lo sabemos, pero bueno, para el punto aquí no es importante, no requerimos saber esa información, simplemente saber que son a 440. Y lo que está conectado aquí dice CCM1, CCM2, etcétera. Por acá hay un M1, M2. Bueno, un CCM es un centro de control de motores. Es decir, es un tablero donde están conectados varios motores. ¿Cuántos? No sé. Pero la potencia total son 103.5 HPs. Del CCM2, que es moldadura, 65, etcétera. Si se fijan, tengo 9, 10, el de acá no lo alcanzo a ver. 10 CCMs y tengo 3 motores, ¿sí? Ok. De esos motores, tengo uno que es de la tarima, que es de 105 HPs, y otro de astilla de 100, etcétera. Entonces, ya tengo mi diagrama unifilar, tengo toda la potencia. Aquí están HPs, ¿verdad? Si ya en el otro, en el que tenga Miriam, vienen otro tipo de cargas, bueno, pues no importa. El punto es tener el diagrama unifilar. ¿Por qué? Porque del diagrama unifilar vamos a sacar la carga total instalada. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, ¿alguna duda con el diagrama? ¿Alguien? ¿No? No. No. Bueno, entonces ya los dos datos que yo requiero principalmente para empezar a trabajar es esa parte, el diagrama unifilar y el recibo, nada más. Ok, ahora vamos a volver, ya analicé mi recibo y mi diagrama unifilar. Vamos a empezar a trabajar ya con lo que es el sistema como tal, el caso. Bueno, aquí dice que vamos a empezar o a tener en cuenta que el factor de potencia del lugar es 0.8, lo que les decía, vamos a trabajar con los primeros meses. Los recibos de los otros meses no los tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con este recibo que tengo, pero considerando un factor de potencia de 0.8, que es bajo. Ok. Entonces, primero, de acuerdo a lo que les expliqué en el video, lo primero que se calcula es pérdidas en los cables. Como ahí dice que mide 15 metros, bueno, 20 metros del transformador al primer tablero, no se calculan ahorros en los cables. Sí, en el sistema eléctrico de Miriam, la distancia del transformador al primer tablero son más de 50 metros si se hace. No sé cuánto sea. Miriam. De la distancia, no me acuerdo, la que se la sabe más exacta es Axel. ¿No tienen el diagrama? Es que lo tiene Axel, por eso te digo que ¿Y no está, Axel es el que tiene la medida. Ok. ¿y no está Axel conectado? Creo que no pudo meterse Órale, al audio. Acá en el grupo puso Que que son menos de 5 menos de metros. 5 metros, Ok. dice. Entonces, no, esta No parte se mete al primer tablero. exacto, de reducción de cables no se haría en su caso por lo mismo. Ya si tienen algún lugar, se hace exactamente lo que hice en el video. No está tan complicado, nada más es considerar el calibre del cable, la distancia y bueno, calcular la corriente. Ok, entonces, pérdidas en cables no tendría porque la distancia es muy corta. Ahora, reducción de pérdidas en el transformador. Aquí sí es donde ya vamos a empezar a trabajar. Lo primero que hay que hacer es calcular la carga total que tiene el sistema. Y esa información la sacamos del diagrama unifilar. Entonces, en el diagrama unifilar que les mostré, una vez que yo sume todos los HPs, dio 952 HPs, la suma de todas las cargas. Lo multiplico por .746 para hacer los watts y da 710 kilowatts. Y
Aquí le sumamos 30 kilowatts de alumbrado porque en el diagrama unifilar no estaban, pero sabíamos que había 30 kilowatts de puro alumbrado. Entonces, la potencia o la carga total instalada en el aserradero son 740 kilowatts, ¿sí? Ahora, estos 740 kilowatts no se prenden todos al mismo tiempo. Y ahí se dice que la carga es inestable. No puedo conectar, o dependía del aserradero, ¿no? Porque ellos decían, bueno, a veces se conecta, a veces no, etcétera. Entonces, lo que se hace es determinar una cosa que se llama factor de demanda. El factor de demanda es una formulita también para que la noten. Es una división entre la demanda máxima registrada entre la carga total del sistema. Demanda máxima registrada entre carga total del sistema. Ok. La carga total del sistema, pues, es los 740 que acabamos de calcular acá arriba. Y la demanda máxima registrada, esa se tiene que sacar del recibo. ¿Se acuerdan que en el recibo venía algo que decía kilowatt en periodo base, kilowatt en periodo intermedio, kilowatt en periodo punta? Esos sumados es mi demanda máxima, es decir, es la cantidad de carga máxima que ellos conectaron en determinado momento. Eso fue para ese recibo. Si nosotros tenemos el recibo de varios meses, pues podemos determinar un promedio de esa demanda máxima registrada. Es decir, yo sumaría kilowatt en periodo base, intermedio y punta, o si es tarifa GDMT, que no sea horaria, igual. La demanda también debe de venir especificada ahí y la calculo. O si hicieron su censo de cargas de manera correcta, pues también lo puedo sacar de ahí. Entonces, lo que se divide es la demanda máxima registrada, que es los kilowatt en cada periodo, que aquí están 147, 196, 132, da 475. Este valor es la demanda máxima que registraron en ese mes. Lo divido entre la carga total del sistema, que salió de aquí arriba, y me da 0.64. Este 0.64 se llama factor de demanda. ¿Sí? Para saber, ahora sí, cuánta carga tengo, lo que voy a hacer es multiplicar mi carga total por el factor de demanda y me da este valor que está aquí. ¿Sí? Este valor es la carga total con la que trabaja el sistema. Son 473.6 kilowatts. No, porque si yo trabajo con los 740 estaría en un error porque no lo prenden todo al mismo tiempo. Ahí sí dependería pues del lugar, ¿verdad? Que en ningún lugar es así, es decir, de toda la carga instalada nadie la prende todo al mismo tiempo, es muy complicado. Entonces, de aquí es el primer paso, sacar la carga total, luego sacar el factor de demanda, que es la demanda máxima registrada, que son la demanda de cada periodo, la sumo y la divido entre la carga total y ese es el factor de demanda. Multiplico mi carga total por el factor de demanda y me da la carga que en realidad tiene el sistema. ¿Sí? Ok. Con este valor de carga total es el con el que vamos a trabajar. Ahora bien, yo tenía un factor inicial de 0.8, que es el malo, y aquí en este ejemplo lo redondearon lo quisieron mejorar a 1. Con ustedes lo van a mejorar a, no sé, 0.9, 0.91, etcétera, porque a 1 el cálculo se vuelve muy simple y ya habíamos hablado que hacerlo a 1 pues es mucho dinero. Entonces, si ustedes lo quieren ir haciendo ahí ahorita en su libreta con otro valor, pues estaría muy bien para que no haya dudas. Ok. ¿Qué se hace primero? Bueno, ya tengo a qué lo quiero llevar y cómo estaba. Tengo mi carga total de 473 y vamos a hacer exactamente lo que venía en el video. Dice, primero saca los kilowatt a plena carga. Los kilowatt a plena carga es lo que el transformador les puede entregar. Y lo que el transformador les puede entregar depende del factor de potencia que tenga el sistema. Entonces, como mi factor es 0.8, multiplico los 500, que es la capacidad del transformador, por 0.8 y me da 400 kilowatts. Esos 400 kilowatts son los kilowatt a plena carga que puede entregar el transformador.
¿sí? Es decir, si yo tuviera un factor de 1, ¿cuánto me entregaría? Pues 500 kilowatts. Ok, entonces, kilowatt a plena carga, entonces vamos a anotar 400. Ahora bien, vamos a calcular las pérdidas en el núcleo y en el cobre de ese transformador. Eso lo habíamos hecho con una gráfica. Entonces, aquí les pongo la gráfica para que la vean. Esta gráfica, ya lo había explicado en el video, nos dice cuáles son las pérdidas en el fierro y en el cobre del transformador. Acuérdense que una máquina eléctrica, un motor o un transformador tiene dos tipos de pérdidas. Las eléctricas que pasan por el cable, el cobre, que son las de efecto Joule, y las del fierro, que son las magnéticas, debidas al efecto de histéresis que provoca la corriente sobre el material ferromagnético. Entonces, para calcularlas vamos a usar esta gráfica que está aquí. La gráfica tiene, si se fijan aquí dice fierro, y tiene 3 líneas. Vamos a utilizar la número 3, que es las peores pérdidas que pudiera tener el transformador. ¿De qué depende? El 1, pues es un transformador nuevo, etcétera, y conforme el transformador pasan los años, pues tiene más pérdidas, ¿ok? Y en el cobre es lo mismo, vamos a utilizar la, la número 3. Les explicaba en el video que el eje de la Y son pérdidas en watts, pero es logarítmica. Aquí son 100, acá 1000, acá 10,000. Entonces, por ejemplo, esta línea de aquí vale 1000, estamos de acuerdo. Dan 2000, 3000, 4000, 10,000. Y la acá abajo valen 100. Entonces, aquí abajo lo que me da son la potencia del transformador. Mi transformador es de 500. Entonces, yo me ubico en esta línea, subo, y aquí serían las pérdidas en el fierro para ese transformador, que aproximadamente son 1000. Queda claro que aquí son 2000 y cada una de estas rayitas vale 100, ¿estamos? Entonces son como 1100 y algo. 1150, creo que dice ahí. Y las del cobre, subo hasta por acá. Y sería aquí. Y aquí más o menos son 1000, 2000, 3000, 1000. Estamos más o menos por aquí. Entonces, así es como ubicamos las pérdidas del transformador. Las del fierro serían 1150 watts y las del cobre serían 6000 watts. Depende de cada transformador el valor de las pérdidas. No sé, ¿de cuánto es el transformador de con ustedes, Miriam? Espere. Ujú. Es de 35. 35 kVA. De 30 y... no. Ay, no me acuerdo. ¿Cuántos Espere, eran las espere. pérdidas Es que lo tengo cobre? apuntado por aquí. Pero como tengo un desastre, no sé dónde lo apunté. ¿Cuánto? Si no se los dan, pero 35, pero es un transformador muy chiquillo. Bueno, no hay lío. Aquí, como Sí, es sí de es de 35, 35. Ya me confirmó Axel, sí es de 35. ok, lo que podemos hacer es, como obviamente la tabla, hasta la gráfica no llega, tomamos el de 50 porque es el transformador más cercano. Entonces las pérdidas en el fierro serían como 210, ¿sí? Y en el cobre serían 1100, más o menos. ¿Sí? ¿Sí está claro cómo se Ok. ese 1100? Ok. Sí, Ah, no, 75, mire, ese sí hay. Entonces es 5, 6, 7, aquí. ¿Sí está claro? Entonces más o menos, si es de 75, 90, más o menos, 195. por ahí, es correcto. Y luego las del cobre, 5, 6, 7, hasta por acá. 1000. ¿Y qué material se usa más en los transformadores, Inge? 1500. ¿Cómo que qué material? O sea, pues dice cobre y... Ah, no. El ¿o cobre cómo? serían las pérdidas en el cable, en los devanados del Ah, ok. transformador. Y el fierro, pues, es en el núcleo. Ah, es que se me hacía mucha diferencia de pérdida. Sí, no es por el tipo de material, sino más bien por las pérdidas que se dan en los cables y las pérdidas que se dan en el Ah, núcleo. ok. ¿Esto era de pérdidas en el núcleo, en el transformador de Miriam?
En el fierro. En el fierro eran 195 y en el cobre 1500. Se me hace que las del fierro Gracias. son más, chéquenle, porque son en la línea número 3, acá arriba. ¿Sí ven ¿La el del cursor? cobre? Las del fierro. Ah, Entonces, ¿se van a sumar Ah, las de veras. del núcleo y las del cable? Ajá, pero no directamente, sino ahorita les digo cómo es la fórmula. como Ah, ok. 270 más o menos. Es correcto. 270. ¿Sí? Un poquito más, ¿no? Sí, miren, chéquenle. Un poquito más arriba, ¿no? 5, 6, Que no veo. 400 más o menos. Acuérdense, aquí son 100, esta línea son 200 y estas son 300. Entonces, si aquí es donde está el cursor, aquí más o menos, no llega a 300, ¿estamos? Ujú. Son No, como 280 por ahí, 275, una cosa así, 275. por ahí. Y las del cobre, bueno, pues se van más arriba, ¿estamos? ¿Sí son 1500 en los del cobre? A ver, Aproximadamente sí. Sí, ¿verdad? a ver, déjame subo aquí. 1100, 200, sí, más o menos 1500. Sí, ¿verdad? Ok. 1500, perdón, sí, sí. Ok, entonces así se usa esta tabla. Para el ejemplo, ¿sí? Sí. Sí, sí. Está bien. Ok, ay Dios. Para, déjenme regreso. El ejemplo que estamos viendo da que las pérdidas en el fierro, en el núcleo, son 1150 y en el cobre 6000, más o menos. Entonces, aplicamos la fórmula. Si tienen la fórmula, si no, déjenme, abro. Permítanme. Pues serían los núcleo, el cobre, que multiplica la carga total entre la carga plena. Esta manera. Es correcto. Que sería. Dejen. Pues es que arriba ya están sustituidos los valores, ya nada más es anotar. Ah, ok. O sea, ya dice pérdidas en el cobre 6000, luego pérdidas en núcleo 1500, carga total 473 y la carga plena los 400. Verdad, verdad. ¿Por qué en la fórmula se elevan al cuadrado? ¿Y qué? Ah, va, es por. Aquí está. Fíjense, las pongo. ¿Sí ven la fórmula? Sí. Como Sí. siguen siendo pérdidas, esta parte de aquí, cuando yo divido kilowatt y la elevo al cuadrado, es por lo mismo que pasa en el efecto Joule. Como las pérdidas por calor siempre van al cuadrado de la corriente que las genera, por eso van al cuadrado. ¿Sí? Es decir, es por el efecto que causa la corriente sobre las pérdidas. Entonces, lo que haremos para calcular las pérdidas en el transformador son aplicar esta fórmula que está aquí. Es pérdidas en el fierro, que ya las tenemos, más pérdidas en el cobre por los kilowatts de la carga que dieron 473, creo, entre los kilowatts de la plena carga, que son los 400, al cuadrado, y calculamos con eso las pérdidas, ¿ok? Dejen ahora, comparto el otro. Ok, entonces aplicando la fórmula, esto que está aquí, nos da que las pérdidas totales en el transformador serían 9561.14 watts. Ok. Ahora, ¿esto hasta aquí sí está claro? Sí. Ok. De aquí, ¿Y ese ahora 6, profesor? ¿Mande, perdón? 6 entre 400. Sí. Sería No, es el ¿Este punto 6 6. entre 400? Ah, Es- es Punto Sí. 6. punto 6. ajá. Sí, Sí. perdón. Sí, ya. Ahora sí, perdón. la cuenta, para que también ustedes la corroboren porque luego no sale. Primero es dividir 473.6 entre 400 y luego lo que les dé al cuadrado y luego lo que les dé por 6000 y lo que les dé le suman 1150. Es en ese orden, porque si no, no dan
las cuentas, ¿ok? Déjelo, checamos, profe, para... Ujú. Inge, y por ejemplo, para el retorno de inversión, bueno, los otros videos donde se dice que cada vez se ahorra más dinero, Ujú. ¿no existe uno externo que diga que el transformador, a que gracias a que se va a excitar, bueno, a calentar menos, va a durar más tiempo y pues son años de uso más? Sí se puede hacer, pero normalmente no se hace porque como no puede dar un número real de cuántos años más le va a durar o cuánto se deprecia, ese es o sea, no puede decir, como te va a durar más años, no vas a comprar uno nuevo y te ahorras esa inversión. Tal cual no se puede poner así, pero es un dato que sí se le dice A al la cliente, ¿verdad? persona. Es correcto. Ok, gracias. Sí sale la cuenta, Inge. Ok, perfecto. Eso es importante porque luego no les da el número y es complicado. Ahora, Sí, vamos a no, hacer sí, sí, da. ok, exactamente lo mismo, pero con el nuevo factor. Aquí es donde yo les digo que ustedes lo hagan con punto 90 y lo que ustedes quieran. Aquí viene con 1, pero ustedes háganlo con punto, no sé, cualquier valor que ustedes quieran que esté dentro de la norma para que pues le vayan moviendo y no haya problemas. ¿Qué se hace? Bueno, con el nuevo factor lo único que cambia es vuelvo a calcular mis kilowatt a plena carga, que son el valor del transformador por pues el factor que ustedes pongan. En este caso es 1, pues da 500. Pónganle punto 95, 96, lo que ustedes quieran, y para que se vayan llevando los cálculos con eso. Entonces, es lo único que va a cambiar. ¿Por qué? Y voy a aplicar la misma fórmula. Los 1150, los 6000 no varían porque son las pérdidas del transformador. El 473.6 tampoco varía porque es la carga que tienen instalada. Lo único que va a variar pues, son los kilowatts a plena carga, que es, ahora va a ser 500. Estamos en su caso, no sé, vamos a suponer que lo hagan con punto 95, daría 475, ¿sí? Entonces, hacemos la operación y me da estas nuevas pérdidas, ¿sí? Con 3,000. Ok. ¿Sí está claro? Yes. Ok, Sí, yo lo hice con 475. ok, está bien. Entonces, ya tienen esas nuevas pérdidas. El ahorro que yo voy a tener, pues es restar las pérdidas que tenían con el factor malo, estas 9000, menos las pérdidas con el factor de potencia nuevo, lo que les haya salido. Y en este caso, aquí da 3028.01. A ustedes no sé, pues el valor que les dé. ¿Sí? Esos 3028 vienen a ser pérdidas que voy a dejar de perder. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, de cualquier modo hay pérdidas porque pues pasa corriente y se calientan y hay estéresis, pero hay menor número de pérdidas si tengo un factor bueno a que si lo tengo muy bajo, ¿ok? Entonces, este valor es con el que vamos a trabajar. Profe, ¿qué son los 9600? ¿Qué son los 9561? Ajá. Son las pérdidas con el factor de potencia bajo, Ah, ok. con el de 0.8. Y luego las nuevas son las que calcularon, que en este caso me da 6000. Ujú. Y la resta pues son, ahora sí que es ahorro, ¿estamos? Ah, ok, gracias. Ok, como pregunta, ¿estas pérdidas cada cuándo las va a ahorrar? Cada Cuando el factor de potencia esté muy elevado a mes. lo que necesitamos. Ok, y ahí el punto sería, cada vez que yo tenga el factor
bien, pues se va a ahorrar. Si es un banco de capacitores fijo, es decir, yo llego, lo pongo y siempre va a estar en punto 90 y lo que sea, pues siempre las voy a ahorrar, siempre y cuando estén funcionando los aparatos. Entonces, ahí es donde necesito las horas de consumo. En los ejemplos que venía en el video decía que 12 horas operaba la planta. Aquí en este ejemplo nos dice, ok, estos 3028, ¿estamos de acuerdo que son 3 kilowatts? Sí. Ok. Esos 3 kilowatts, ¿cada cuándo los vas a ahorrar? Entonces dice, pues cada vez que lo tengas prendido. Como son por periodos, periodo base, intermedio y punta, en el base son 5 horas, en el intermedio 8 horas y en el punta 3. Sí, en el ejemplo de Miriam, no es por periodo horario, sino nada más que venga, no sé, que sea GMTO, ahí no hay horarios. Simplemente tendría que decirnos ella cuánto tiempo trabaja ahí, 12 horas diarias, 24, las que sean, no sé. Y multiplicar los ahorros, o sea, 3 kilowatts, ¿está claro? 3028. Por las horas de uso al día, por los días que se usen al año. Todo se hace al año porque yo voy a calcular el tiempo de recuperación de la inversión por años, ¿sí? Entonces ellos trabajaban 310 días al año y acuérdense que valía 578 kilowatt hora. Eso valía cada kilowatt hora en dinero en este periodo, ¿estamos? Entonces multiplico todo esto y me da que al año se va a ahorrar 2,687 pesos en este periodo. Hago lo mismo para el intermedio y hago lo mismo para el punta. ¿Qué cambia? Las horas y lo que vale, porque es más caro. Y en punta vale 2 pesos. Entonces, si se fijan, yo tengo 2,687 en base, 3,301 en intermedio y 10,230 pesos en punta. Sumo estos tres y tengo que un ahorro anual en el transformador de 16,219 pesos. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Sí, Dígame. ¿Los Ok. 3 pesos de qué son, profe? Son estos. Es la resta. 9,500 menos 6,000 da 3,028. Nomás que lo redondearon a kilos y pues son 3. Ok. Ok. Entonces, así se sacan los ahorros en el transformador, ¿ok? No hay ahorro en cables porque está muy corto. En el transformador ya tengo aquí 16,219 pesos. Ok. ¿De ahí alguna duda? ¿No? Ok. no. Deje nada más por Así. Profe, el de nosotros que es MDTO. Ok, entonces ahí con ustedes no hay periodos horarios, o sea, no hay base, intermedio y punta, sino simplemente sí es importante que saquen las horas de uso de más o menos en un promedio de esa energía. Para sacar Pues esas es horas de que, uso, dígame, ajá, pueden dividir el consumo mensual ok. Ujú. entre el número de días y eso les va a dar el consumo de un día. Luego ese consumo de cada día lo dividen entre el número de horas que abren aproximadamente. El número que sale, el resultado, Ajá. Lo dividen entre las horas que abren al día ok. y ya tendrían las horas de uso, más o menos. Pues es que ellos nada más, o sea, abren los 365 días, ¿Ok? abren desde las, ¿qué? 6:30, bueno, ellos empiezan a trabajar desde las 6:30 Ujú. hasta las 10, más o menos. Como 15 horas. Pues sí, más Y o menos. ellos, ya cuando terminan todo el proceso del día, nada más bajan las pastillas y se queda el vigilante, nada más. Ok. Ok. No, entonces sería así, así. Más o menos que ellos trabajan 15 horas al día. Ujú. Ese sería el valor que ponen aquí.
15 horas al día por los 365 por el ahorro que obtuvieron. Y aquí sí es importante que lo saquen como lo sacaba con la hoja de Excel que tienen ustedes, la que nos enseñó ahí Ontiveros, para que saquen el costo del sí. kilowatt el costo del kilowatt, ¿estamos? Y ya sacan estos ahorros. Ah, ok. Ok. Ahora, Oigan, que yo tengo una duda sobre la gráfica para sacar las pérdidas del cobre y el fierro. En nuestra empresa es de 400 kVA el transformador. ok. A ver, dejen. Sería aquí. Es 100, 200, 300, 400, más o menos sería aquí. Casi 1000. 1000 en el fierro. ¿Sí? Y, y acá. 1000, 5000 en el cobre. Ujú. Ok, gracias, sí. Ok. Bueno, ahora sí. Después de que calculamos, perdón, los ahorros en el transformador, vamos a determinar el tamaño del banco de capacitores. Esto ya lo deben de poder hacer. Esto es hacer mi triángulo de potencias, ¿ok? Este valor lo van a tener. El valor de P, pues es el valor de la potencia, ¿estamos de acuerdo? Y van a tener este ángulo. ¿Este ángulo cuál es? El factor. Que sería este. Entonces sería coseno inverso, el inicial, exacto. Coseno inverso de 0.80 y da, déjenme lo hago. 36.86. Exacto, entonces tendrían P y este ángulo. ¿Estamos de acuerdo que con P y el ángulo puedo sacar Q? Sí. Que sería P por la tangente del ángulo y da esto, ¿estamos? Y ya cuando tengan Q, pueden sacar S con Pitágoras, ¿estamos? Así es. ¿Dudas de eso? ¿Lo puede volver a explicar, profe? Sí. Tendríamos el valor de la potencia, que ese fue el que sacaron arriba, ¿estamos? Ah, sí. Y este ángulo de aquí es el coseno a la -1 de su factor de potencia anterior. ¿Sí? Ok, que es de 36.86. Ajá. Entonces, con P y ese ángulo puedo sacar Q. Tocato. ¿Cómo? Ah, ok. Sería P por la tangente de 36.86 y da esto. Ya cuando saquen P y Q, puedo sacar S. ¿Sí está claro? Ok, fíjense bien. Voy a abrir un Word para hacer el... Lo que pasa es que cuando se corrige a uno, pues está muy rápido. Pero vamos a suponer que lo corrigieron a .95. Ay. Nada más digo esto. Ok. Fíjense bien. ¿Sí ven el triángulo, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Déjenme, no le pongo aquí. Es 473, ¿verdad? .6. Ok. Entonces, ok. Si ¿cuánto? 355.
Ok, y este es el valor de Q. ¿Sí está claro cómo se corrige el factor de potencia, jóvenes? ¿O no? Es decir, todo el... Bueno, lo voy a hacer porque no creo. Ok, así estaría mi triángulo, ¿estamos de acuerdo? Si yo lo quiero corregir a punto 95 es un ejemplo. Si el FP nuevo es igual a 0.95, ¿cuánto es esto en grados? 18.19. Ok. Este valor sería al que lo voy a corregir. Entonces, la idea es, este valor, esto es Q. Este valor de Q yo lo tengo que hacer para abajo para que este ángulo llegue hasta 18.95. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Yo digo, bueno, esto vale 36, pero yo lo voy a corregir para que llegue. Déjenme pongo aquí de color. Así. Yo tendría que bajar este ángulo de así. Aquí mide 36, que baje mi ángulo hasta 18. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo tendría ahora un nuevo triángulo, que es esta línea que está aquí, esto y esto. ¿Sí? Lo que está aquí abajo, de este nuevo triángulo, ¿sí lo ven? Este, Sí. este y este, ok. Esta línea de abajo no cambia, vale 473, pero lo que sí cambia es este ángulo. ¿Cuánto valdría ahora ese ángulo? Los 18. Exacto. Entonces, déjenlo copio nomás para que no haya... Ok. Entonces ahora lo que voy a sacar es esta nueva... Aquí yo tengo una Q nueva, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, esa Q nueva se calcula así. Q nueva igual a P por la tangente de ese ángulo nuevo. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? $155. .62. Ok, estos son kilovoltampers reactivos. Este valor... Q nueva. Ok. Este valor de Q nueva, ¿qué es? Pues será el valor de la potencia reactiva una vez que yo haya mejorado el factor de potencia. Pero la pregunta es, ¿cuántos capacitores le tengo que comprar? Yo tendría que Dependiendo de los comprarle... capacitores. Ajá, tendría que comprarle todos estos, ¿estamos de acuerdo? Lo pongo aquí. Ahora sí, no, aquí. Ese valor. Déjenme lo hago más grueso. ¿Cuánto vale este valor de aquí? ¿Es la diferencia? Exacto. Entonces yo Son tendría que poner... 199.37. me salió la 199. Ok, Así de fácil. correcto. Así de fácil. 99.4. Nada más. Fácil. Ahí está. Este valor Fácil. sería lo que yo tendría que comprar de capacitores. ¿Sí está claro? Sí. Entonces yo tengo que ir literal a la tienda y decir, me da un banco de capacitores de, no hay de esto, va, pero De de 200. 200 kVAR. ¿A qué voltaje? Al del transformador. Ujú, ¿cuánto es?
40. 440. 440. Este valor es el que yo voy a comprar. Si yo compro ese banco de capacitores, ¿a cuánto lo voy a corregir? Con 95. Al 0.95. Exacto. Fíjense bien por qué está tan sencillo hacerlo a 1. Para hacerlo al factor de potencia 1, ¿cuánto tendría que bajar esta Q? Pues en teoría todo. Todo, exacto. Todo. Por eso hacerlo a 1, luego no me gusta explicárselos porque luego creen que siempre se hace así. Cuando yo bajo el factor de potencia a 1, mi ángulo, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces, pues tendría que poner todo esto. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Ujú. ¿Dudas de esto? No. Ok. Me voy a salir de aquí. ¿Ya puedo salirme de esta? No, espere. Sí, ya le tomé captura. Sí, ya Le le mando tomé al grupo. captura yo también. Ok. A ver, aquí. Es un show hacer esto. Ok. Entonces, aquí en el ejemplo lo que viene es, como es a 1, pues obviamente ¿cuánto le tengo que inyectar? 355, que es lo que está aquí. Dice, como lo vas a corregir a 1, P tiene que ser igual a S, es decir, la Q desaparece y esta S se pone aquí arriba, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso aquí sale que el coseno de 1, pues es 0, y etcétera. Lo que se requiere, pues, si lo quiero corregir a 1, es comprar un banco de 355. En el ejemplo que hicimos es 200. Este valor de esta tabla sí es importante que a lo mejor tomen una foto. Puede ser que ya haya más capacidades. Ahorita, por ejemplo, si se fijan, nos ubicaríamos en el de 440 y yo tengo de 5, 10, etcétera, hasta 100. A lo mejor ya hay de más, no sé. ¿Se acuerdan en los que vimos en el ejemplo de AMD? Eran bancos, eran botecitos de 25 y eran varios, es lo mismo. ¿Cuántos compro para llegar a 200? Ah, pues puedo comprar Los de 8. 100. los de Entonces, 100. de algún modo, lo más correcto sería bonificar el factor de potencia hasta que CFE nos dé una bonificación. Sí, para que tenga mayor reflejo al momento de hacer el retorno de la inversión. Porque si lo pongo en punto 9, no me dan bonificación ni tampoco me multan, o sea, se quedaría en Sí, cero no, eso. pero no hay dinero de lo Exacto. que sale. Ok, y entonces aquí en el ejemplo que hicimos, pues pondríamos 2 de 100. Aquí, como se requiere un banco de 355, pues aquí dijeron pon 3 de 100, 1 de 50 y 1 de 5. ¿Sí? Ok, ya cuando sepan el tamaño de su banco, lo que sigue es cotizarlos. Eso sí ya lo tendrían que hacer, mandar por internet o algún lugar, cotizar cuánto vale el banco que ustedes quieren. En este caso, ¿qué cotizaría? Yo cotizaría un banco trifásico de 355 a 440 volts. Esos son los datos que requieren. El tamaño, el número de fases y el voltaje. Ya lo buscan en internet a ver cuánto vale, que no sea de una marca muy pirata, porque en Mercado Libre hay muchos, pero hay unos que son... Si ustedes ven que uno vale 3,000 varos, no, pues obviamente no. No es, quién sabe qué será, ¿no? Profe, entonces era el tamaño, el número de fases y qué más. El voltaje. Aquí, a manera de ejemplo, pusimos que el costo de cada kVAR vale 300 pesos, más o menos. No sé si ahorita ande como en 500, quién sabe en cuánto ande. Pero bueno, fue para dar un ejemplo. Multiplicamos 300 por 355 y nos da 106,500 pesos. Eso es lo que costaría el banco de capacitores, ¿sí está claro? Ya depende de dónde lo encuentren ustedes cotizado y todo ese show. Entonces, estos son los precios más o menos. Este banco de 355 andaría en 106,500 pesos. A eso le sumo más o menos el 25% de mano de obra, el 25% de esto, que serían 26,625. Sumo este y me da 133,125. ¿Y cómo Una sacamos el pregunta. 6,500? ¿Cómo saco qué?
el total de 106.500. Multiplicamos el valor de cada KVAR, los 300 pesos, por directo por los 355 KVAR Ah, ok. por cada banco. Si se fijan aquí, 100 por 300, 100 por 300, etcétera. Lo suma y Ok. da este número, ¿sí? Esto Ah. ustedes lo van a cotizar, ¿verdad? No sé en cuánto se los den, pero lo cotizan. A eso le suman, aquí el 25, pues es un número, pueden sumar, hay gente que cobra el doble, pero ya depende de cuánto quieran cobrar, ¿no? Lo menos es esto, 25%. ¿Y cuánto tiempo más o menos se podría poner el banco? Ahí depende mucho del lugar, pero como es conectarlo nada más, no se tardan más de 2 días. Ok. De hecho, no nos sale porque es como instalar un motor, o sea, van, lo conectan los cables y ya. Más bien depende de que si pueden parar el proceso, etcétera, ¿no? Ok. Oiga, Inge, y por ejemplo, nosotros haríamos eso para nuestra empresa porque nada más en un mes nos dio un factor de potencia malo. Sí hay que hacerlo, no importa, hay que hacerlo porque cuando sea malo, pues van a multar. Entonces, la justificación de hacerlo con ustedes es que ese mes, pues ya para evitar pérdidas ese mes, ¿sí me entiende? Porque en un año, una empresa que tiene un mes pérdidas, pues no es, puede ser que no sea tan bueno para ellos, ¿no? Sí, Pero ese porque sería el bajó hasta .43. Sí hay que hacerlo. Algo aprendieron ahí. Ahora, La soldadora todo el mes. ese es el truco. Aquí, si se fijan, hicimos esto para todo el sistema eléctrico, ¿estamos de acuerdo? Yo agarré el factor de potencia de toda la planta y se puede hacer lo mismito, pero con con una máquina, o sea, con la soldadora. Sí, porque Mi potencia, ¿sí? ¿sí se acuerda que el otro día le llevamos un capacitor así chiquito? Sí, un cuadro. Ese está, bueno, tenemos un banco de capacitores, no me acuerdo de cuántos, son como 5 y esos están conectados a los 3 motores que son 3 tornos. Y lo único que afecta el factor de potencia ahí que nosotros vimos, pues fue la soldadora porque ahí nos dijeron que lo usaron casi todo el mes, todos los días. Así, lo pueden hacer directo con esa máquina, sí, sin problema. Lo mismito que hicimos, pero con esa máquina. Ok. Ok, ahora. Yo tengo una duda. Sí. Ya había mencionado que los motores de síncronos mejoraban el factor de potencia. En caso de que, en caso hipotético de que un lugar tuviera estos motores, ¿afectaría en el cálculo? Porque ya ve que solo mejoraría cuando estuvieran prendidos. No, en los cálculos no afecta nada porque finalmente usted está determinando el tamaño del banco de capacitores. En lo que sí afecta es que entre los capacitores, entre el motor síncrono, tiene más potencia reactiva. No pasaría nada, pero si tiene armónicos, que ya es otro caso, ahí sí se afecta porque esos capacitores, o bueno, toda esa potencia reactiva estaría amplificando esos armónicos. Nada más, pero en cuanto a que se modifique algo aquí, no. No, es muy complicado. Y la verdad es que al día de hoy yo no he visto a nadie que tenga motores síncronos, ni para operar, ni para corregir el factor de potencia. Creo que una mina, una vez un chavo me dijo, pero era un motor así muy específico para algo, ¿no? Va. Ok. Entonces, yo tendría, esta es mi inversión. Eso hay que notarlo. Esto es lo que el señor tendría que pagar para comprar esas mugres. Ahora, tenemos que explicarle a él en cuánto tiempo va a recuperar esos 133,000 pesos. Y viene esto. Se supone que si yo corrijo el factor de potencia ya no me van a multar. Y entonces ese dinero me lo voy a ahorrar. Eso es un ahorro. Entonces vamos a calcularlo. La fórmula para calcular recargos y bonificaciones ya la tienen. Déjense las pongo en la presentación porque se ve mejor. Y para que la anoten. Entonces se sumaría la multa que se le hacía más la bonificación que se le va a hacer a uno. Exactamente. Y eso es lo que luego muchas veces, como que el señor o el dueño no entiende, porque dice, ¿cómo me vas a sumar un recargo? Sí se suma porque vas a dejar de pagarlo. Sí. Esta sería la fórmula para que la anoten. De recargo o penalización es esto. Es 3/5 por 90, que es el factor de potencia mínimo, entre el FP
está claro que en lo rojo va el FP malo Sí. y luego -1%, etcétera. Y en el otro, pues va el factor al que lo van a llevar. Pero entonces a la inversión le sumamos una penalización. No, haga de cuenta. La inversión ya se queda ahí, ustedes la anotan ahí. Y luego ahora lo que vamos a sumar acá aparte es todos los ahorros. Ahorros en cables, ahorros en transformador, ahorros por recargo y ahorros por bonificación. Ok. Es como justificarle, ¿no? Sí, es para decirle, de hecho vamos a hacer una división para que vean en cuántos años va a recuperar la inversión él. Ok, ¿esto ya lo anotaron? Ya. Ya. Ok, me paso al otro. Mm, Profe, también la bonificación o la penalización tiene que ir hacia referencia a un año, igual que... Sí, exacto. Todo es anual para que al final ustedes le digan en tantos años recuperas la inversión. ¿Por qué se hace anual? Porque, bueno, sí se puede, pero es muy complicado que recuperen la inversión en meses. Hay de casos, pero depende de cada proyecto, ¿verdad? Normalmente son años. Ok, entonces aquí, si se fijan únicamente en la fórmula de recargo, donde CFP pues ponemos el 80, literal ponemos 80, entonces dividan 90 entre 80, lo que les dé -1 por 3/5 por 100 y da esto. Profe, ¿Sí? disculpe. Ahí en la OTD el factor es muy bueno y no se cuenta con banco de capacitores. ¿Cómo es posible eso? Ah, por el tipo de cargas que tenemos. Como no tenemos tantas cargas inductivas, es decir, tenemos, sí hay motores, sí hay la fresa, el torno, pero como realmente no se usan tanto, no sé si se fijaron, hay ciertos, bueno, es que en las mediciones se ve. Yo puedo medir un día determinado y ese día me va a dar un bajo factor de potencia. ¿Por qué? Porque se prendió un torno, una fresa, etcétera. Pero como al siguiente día ya no se prende nada, ya sube. Lo que se hace es promediar todos esos 30 días. Y siempre, siempre al final el promedio nos da arriba de 90 por el tipo de cargas que tenemos. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Al hacer la fórmula da este 7.5%, ¿sí? ¿Sí les Muy da? bien. Sí. Ok. Este 7.5% es un porcentaje que nos van a multar, pero ¿un porcentaje de quién? Ah, voy a poner el recibo. Va a ser un porcentaje de... Y aquí es muy importante que le agarren. Aquí. Fíjense bien. Yo tengo cargo por energía, cargo por demanda, cargo por 2% de baja tensión. Ese 7%, 7.5% va a ser de la suma de estos tres. ¿Sí está claro? Es decir, sacan energía, sacan demanda, sacan el 2% de baja tensión, lo suman y sacan el 2%, el 7.5%. Eso sería lo que me van a estar multando. ¿Está claro? Profesor, una duda. Por el caso del de Miriam, que es GDMTO, Ujú. cobra capacidad como factor de demanda. Ok, Y entonces sería capacidad, energía y los 2% de baja tensión. Y exacto, ahora sí es de ese porcentaje. exactamente. Ok. ¿Sí? Y si quieren ahorita lo corroboramos para que vean. Ok, ¿sí quedó claro? Entonces, Sí. para este ejemplo, para que lo tengan ahí, sumen 43.377.01 más 17.615.28 más 1.219.84.
Me sale 62.212.13. Ok. De eso, saquen el 7.5%. ¿Cuánto es? 4.665.90. Eso es lo que se estaría ahorrando por recargos. Ah, ok. Eso cada ¿Cuándo cuando te se salió, lo... Elías? 4.665.90. Ujú. Lo mismo casi, 4,658. Ok, ¿esto cada cuándo se lo ahorra? Cada recibo. ¿Cada factura? ¿Cada recibo? Cada mes. Cada mes. Entonces multiplíquenlo por 12. 55,000. 55.990.9. Ok, anótenlo. Eso sería el ahorro anual por recargo. Ahora, La bonificación. vamos por la bonificación. Calculen la bonificación con esta. Sería 1/4 por 1 menos 90. Aquí, no sé, vamos a hacerlo a .95. O sea, póngale 95 ahí. Menos 2,300, bueno, 2,343. Ok, pero ¿cuánto les da de bonificación? ¿Qué porcentaje? 1.31. Ok, 1.31%. Sáquenle el 1.31% a los mismos 62.212. $814.97. Esos 814 pesos son bonificación, ¿ok? Por 12. 9,779. Ok. Entonces, ahora sí. Que sumarlo. Exacto. Dejen abrir el... no, pero no. Son los 6,000. Entonces, ¿cuánto? Es más, pues aquí en el Word. Poquito más de 2 años y ya recupera la inversión. Es correcto. Dejen... Sí, costea. Esa es la idea, que si sale menos de... Bueno, normalmente había un número ahí que decía que 3 años, que para que un proyecto fuera viable, tenía que recuperarse la inversión en menos de, por lo menos en 3 años, ¿verdad? 4, o sea. ¿Cuánto es en el transformador? Eran 16,000, no sé qué. A ver, ¿qué lo tienen? 219.2. 200, a ver. 16,000. Eso, así. Ujú. 219.2. Todo, ¿no? Ok. Y luego, ok. Aquí es ahorro por recargo. Dio 55,000. Y ahorro por... Bueno, no se le pone ahorro, pero... Serían 9,779. 79.
Ok, dejen. Ajá. Menos de 2 años. ¿Cuánto les da la suma? 81.989.1. Sara. Ok, y aquí se llama tasa de retorno o tasa de recuperación de la inversión. Dejen, lo pongo como fórmula. Tasa de Eso es recuperación de la inversión. anual, ¿verdad? Sería, ¿la inversión cuánto era? ¿Con mano de obra? Sí. 133,125. Ok, y 81.989. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto da esa división? $1.62. Ok, entonces, esto sería la manera en la que bueno, este resultado sí está claro, es la inversión entre los ahorros. Sí. Y bueno, igual pueden hacer su tablita de Excel, lo que ustedes quieran. Estos son los ahorros que se tienen cuando yo corrijo el factor de potencia, aparte de todo lo que decía también su compañero. El transformador dura más porque se calienta menos, mis cables me duran más y tienen menos riesgos de hacer un corto. Al momento de bajar la corriente permite que no tenga tantas pérdidas por efecto Joule, es decir, no esté tirando energía en forma de dinero, en calor, etcétera, ¿no? Pero como al final de cuentas la persona que hace el proyecto le interesa el dinero, pues usted le dice, usted va a invertir 133,000 pesos y los va a recuperar en 1.6 años. A partir de este 1.6 años ya va a empezar a haber dinero en su bolsa. Lo que sí tiene que ser muy claro es, de todo esto que está aquí, ¿cuál es el único dinero que sí se va a ver directamente en su bolsa? ¿Bonificación? Porque y bueno, no en su bolsa, sino en el recibo. Le van a descontar ese dinero. Esto es al año, obviamente, ¿verdad? Cada mes son 814 pesos, pero bueno, y obviamente pues va a dejar de pagar esta multa, que es bastante importante. Entonces, ¿sí queda claro cómo se hace ese tipo de proyectos? Así es. Ok, Sí. entonces, ya con eso podemos decir que el proyecto es viable. Ya nada más, lo último que se hace es, déjenme, ¿dónde está? Dejen para que vean aquí. Aquí. El diagrama unifilar, ya cuando hacen todo el cálculo, se tiene que volver a hacer el diagrama unifilar con la colocación de los capacitores. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Aquí le voy a dar. Aquí en este ejemplo vienen muchísimas opciones de dónde se puede poner el banco de capacitores. Yo le puedo poner opción 1 directamente en una de las cargas, la que yo considere que me está alterando el factor de potencia, y lo inyecta directo a esta carga. Las opción 2, 3, 4 es directamente en los motores más grandes que yo considere. Si se fijan, esto es un CCM, ¿está claro? Un tablero. Pero aquí es directo en el motor, un motor 100 HP, es como, no es como el DMD, es más pequeño, pero bueno, es directo. La otra es que pongan un banco de capacitores a la salida del transformador. ¿Sí está claro? Es decir, en el tablero principal. De aquí yo conectaría, o bueno, inyectaría KVARs a todo el sistema. O la otra es conectarlo en paralelo con el tablero, o sea, con las cargas, metiéndolo aquí. ¿Sí está claro? ¿De qué depende de dónde conectarlo? Del lugar, que si hay espacio, de si puedo acceder, etcétera, ¿no? Afectaciones, bueno, pues como tal ya depende si hay armónicos y todo este show. Es decir, imagínense que yo lo ponga aquí y esta carga me genera armónicos, pues directamente si no tiene su reactor de rechazo se va aquí, ¿verdad? Pero bueno, ustedes deciden dónde ponerlo, ya depende del lugar y de cómo esté distribuido. Y bueno,
eso sería lo que es esta parte de análisis de factor de potencia. La parte del cálculo como tal, les digo, se supone que ya lo saben. Si no, dejen nada más buscar, porque como es hacer muchas cuentas, necesito una aplicación donde las pueda hacer sin problema y las vean, por si no se acuerdan del cálculo. Pero bueno, por lo pronto con que vean esta parte del análisis, será suficiente. Es necesario que, les digo, que les pase el recibo y el diagrama unifilar, y con eso pueden trabajar ustedes y corregirlo a un valor que ustedes necesiten. En el ¿Ese caso documento lo va a subir, Inge? ¿Mande? ¿Ese documento lo va a subir, el del análisis? Sí, sí. Ah, Les subo para que lo vean. Y en el caso de Unsueta, si ustedes quieren hacerlo con su proyecto también no hay problema, y si comparten la información con sus compañeros también. La idea es que hagan esto mismo, o del de Miriam, o el de Unsueta, o si ustedes tienen uno en su proyecto, pues el suyo, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero bueno, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Para cuándo tenemos para entregar este trabajo o algo así? No, va a ser igual para el final del tercer, o sea, para cuando sea el tercer parcial. Ah, ok. Sí, no hay ningún problema. Bueno, entonces ahorita yo les mando lo que es el recibo y el diagrama para que lo vayan haciendo. Correcto. Ya si alguno de ustedes tiene una duda, no hay ningún problema. Me dice y ya sea que nos conectemos otra vez, o ya por el WhatsApp, como sea, no hay problema. Creo que esto debe de quedarse grabado, creo. Entonces, ahorita veo si ya se grabó y luego lo subo otra vez para que lo tengan ahí ustedes. Excelente. Cualquier duda me dicen, jóvenes, y pues eso sería todo. Profe, ¿Ya? yo tengo dudas, pero sobre las tareas que están en la unidad 3, de corrección de THD de la UTD. Ajá. ¿Ese es en equipos? Sí. Ok. Pero no van a ser equipos de 20 personas, O sea, su equipo de integrador no les cae. Grupal. Son los equipos de integradora. Correcto. Muy bien. Oiga, profe, ¿y no le han dicho sobre nuestro asesor y esas cosas? No, el profesor Marán dijo que lo iba a hacer, y luego no sé si, le voy a preguntar si en estas fechas de una vez ya los manda para que ustedes sepan, o va a ser hasta entrando. No sé, ahorita le pregunto a ver qué me dice. ¿Cree que nos cambian la fecha que tenemos para entregar la hojita con Sí, yo la creo que sí. empresa y todo eso? Sí, se va a tener que aplazar todo por esta magia. Oiga, y luego si por este abril no se calma nada. Eso sí no sé, yo tampoco Ya no tengo estamos idea en fase cómo 2. se le va a hacer, porque según lo que dicen por ahí va a durar hasta junio esto. Entonces no sé qué se vaya a hacer. Dicen que en agosto va a estar la mayor afectación en México. Ese es el show. Entonces no sé si sí vayan a permitir regresar a clases o no, o qué da, pero ahí más bien a lo que, pues en cuanto digan, les aviso a ver qué procede. Pues a ver qué. Ya Para está, pues, los de jóvenes. integradora, Sí. como si se llegara a aplazar, la entregan solo sería el documento y la presentación, enviárselo a usted personalmente. Sí, yo creo que eso sería que, bueno, tanto documento como todo lo demás, pues eso se tiene que entregar. Y ya si no hay presentación, a lo mejor podemos hacerla así, como la estamos haciendo con sus maestros. No, Profe, pues no. pero no nos podríamos juntar, ¿verdad? No, la idea será cada quien en su casa y expone en su patio. O a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Pero la presenten. Así Muy nos bien. van a va a dar ser un lío, ¿no, la profe? graduación en... Sí, la verdad es que sí, pero bueno, más bien nos atenemos a ver qué nos dicen ellos, ¿verdad? Y ya en cuanto sepamos, pues ya les aviso. El rector Sí, diciendo pues a ver nuestros si les nombres dice para el que- Inge Sumarán sobre los asesores. Sí, en cuanto sepa yo les aviso, se los mando por el WhatsApp. Ya está, pues. Ah, muy bien. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Cuídense. Se cuida. Que lo vaya bien. Gracias, buen día. Bye, Inge. Bye.